El podcast presenta Herejes Malignos en 3, 2, 1. La leyenda del Catrín de Analco, escrita por Antonio Muñoz Díaz. Se dice que en 1940 fue el año en que estuvo más en boga la canción El Capullito de Aeli, autoría del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, por lo que pronto sería interpretada por grupos como Los Panchos, la Sonora Santanera, entre otros grupos. Y era tanta la ingenuidad y verbena de los vecinos del barrio de Analco que de pronto de la popularidad misteriosamente se corrió la versión de que se aparecía el Catrín, el diablo, silbando esta canción y que pocos vecinos tuvieran la desgracia de ver, deambulando a un hombre paquín de traje oscuro y una vibra extraña. Poco a poco se corrió el rumor por todo el barrio de Guadalajara y prohibieron escucharla. Las jovencitas que no obedecían eran severamente reprendidas por sus padres, tías o abuelas. Esta es una pequeña estrofa de la canción Capullito de Aeli. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brindé lindo aleli, fidelidad hasta morir. La historia de este cantautor es bastante interesante, pues aparte de incursionar en la música, estuvo en la Primera Guerra Mundial y se dice que en ese último año de su vida profesó la santería. La leyenda del Catrín reviva las más obscuras de las cronologías viejas del barrio de Guadalajara. Bienvenidos a esta segunda emisión del programa Herejes Malignos, by el Podcast. El día de hoy me encuentro con mi compadre en este tipo de situaciones, en este tipo de programas y de temas, Richie. Richie, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues sí, invitaste a Richie Farrell. No es cierto, soy Ricardo Carvajal. Pero pues aquí dándole a las grandes historias que vamos a contar en esta ocasión. Exactamente lo mismo, pero más moreno. Con lentes. Y qué gran tema elegimos en esta ocasión. Así es, mi estimado Richie, ya como la gente lo supo, esperamos les haya gustado el programa pasado. Todos los lunes estaremos contándoles historias, vamos a platicar sobre temas paranormales y vamos a tener la participación del público para que se pueda poner en contacto con nosotros y nos platique sus propias experiencias. Y pues bueno, antes de comenzar me gustaría que recordáramos las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como el Podcast, en Facebook como el Podcast y en YouTube como el Podcast. Próximamente vamos a abrir nuevas plataformas. No vamos a estar vamos a estar en otras plataformas de audio para poder compartir este contenido. Pues bueno, Richie, ¿qué te parece si comenzamos? El día de hoy tenemos un tema muy típico del país, de la República Mexicana. Un tema muy viejo, se me figura. Sí, con mucha historia. Exactamente, se remonta a la parte de la Revolución Mexicana o por esos años, el 1900 al 1921, con la vestimenta típica de una persona, se diría en estos tiempos, fifí. Exactamente, y pues bueno, gente, ya lo habrán imaginado, estamos hablando de lo que es un Catrín. Híjole, así como dice Gera MX y Santa Fe Clan, como dice el Catrín. Así es, precisamente yo creo que el Catrín tiene que ver mucho con una etapa socioeconómica del país en el que está demasiado, muy marcado esta cuestión del clasismo,
de las clases sociales, del rico es muy rico, el pobre es muy pobre. Y precisamente el Catrín retrata perfectamente esa realidad que se vivía y que se vive actualmente. No nos hagamos pendejos. Exactamente, porque esto se remonta a la revolución, porque se sesgaba mucho la población en esta parte, porque estábamos en el mejor México, se podría decir, porque estábamos en esta parte de Porfirio Díaz. Mucho crecimiento. Sus 31 años de mandato. Y pues se dio mucho este crecimiento de familias ricas, porque tenían sus inversiones, daban las inversiones al comercio y al transporte de estos mismos, como los ferrocarriles y todos los demás. Así es que los que estaban en clase media se pudieron dar ese lujo de comprarse una buena ropa. Exacto, y precisamente con este tema de la ropa vamos a pasar a lo que, como tal, es una definición de lo que es un Catrín. Catrín era el término que se utilizaba para los hombres que se vestían de manera elegante y eran de una clase social alta. Precisamente, ya como lo estaba diciendo Richie, la característica principal de esta persona era que les encantaba presumirlo. La imagen superior podría mostrar a hombres que poseían bienes, pues, abastos, ¿no? Exactamente, nos podemos imaginar al hombre barbado o con su característico bigote, exactamente con el mustache y con su monóculo y sombrero de copa, viendo su discurso altaneramente. Buenas tardes, señor. Bienvenido, ¿lo podemos ayudar en algo? Ese era su tono de voz, o al menos esa forma pavoneante en el cual retrataba su vestimenta. Sí, perfectamente. Y ya como lo dijiste al principio, nos estamos remontando a una época muy, muy interesante de la historia de México, que es la parte de la revolución donde hubo este crecimiento, hablando pues casi específicamente del porfiriato, donde hubo este crecimiento económico muy alto, donde hubo mucha accesibilidad a muchas cosas, donde llega el cine a México, donde llega el ferrocarril a México, las industrias, la siderúrgica, o sea, llegan infinidad de cosas. Llega fábricas de Francia. Exactamente. Entonces, llega un arte muy francés. Sí, justamente. Y se ve plasmado en los monumentos que todavía hasta la actualidad podemos ver, ¿no? Por ahí en las calles. Sí, justamente el Palacio de Bellas Artes está basado en la arquitectura de esta parte rica de la Francia, representando las 7 musas de Apolo en su pleno apogeo de arquitectura. Exactamente, mi estimado Richie. Como lo decíamos, se remonta esta historia a esa parte donde el hombre adinerado, el hombre poderoso, pues viste de una forma peculiar, que mucha gente lo identifica como el Catrín, que viene siendo la minoría de la sociedad frente a la mayoría que pues eran indígenas, ¿no? Actualmente nosotros estamos transmitiendo ahora mismo desde Podhouse Studio. Estamos situados en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, donde hay mucha historia referente a personas pudientes, catrines. Porque pues teníamos una colonia que se llama Colonia Americana, válgame. Exactamente, o sea, sí hay mucha tela de donde cortar en este. Ajá, exactamente. No, y eso es bien importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, ya tuvimos alguna vez en uno de los episodios del podcast en vivo que se transmite los viernes, no se los pierdan, gente. Tuvimos de invitado a 2 personas que son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en las cuales nos platican sobre la historia y las fundaciones de Guadalajara como tal. La primera fundación fue cerca de Zacatecas. No voy a dar muchos detalles porque la verdad no lo recuerdo y no quiero dar datos erróneos. Sin embargo, vayan a ver el episodio. Ahí les van a poder contar un poquito mejor sobre las acentuaciones de la ciudad de Guadalajara. Total que la tercera, que fue la vencida, que fue precisamente... Gracias a la señora Beatriz, hasta ahí nos tienen agarrado de los huevos las mujeres, porque gracias a la señorita Beatriz se fundó Guadalajara. Exactamente. Ahí había un conflicto de intereses muy cabrón, desde Hernán Cortés con Nuño de Beltrán, me parece que era el nombre del otro personaje.
Y la señora Beatriz, pero no me acuerdo el apellido, pero Beatriz Hernández. Beatriz Hernández, exactamente. Total que, Si no me equivoco, exactamente, ahorita abonando lo que nos decían desde acá, desde cabinas, nuestro estimado Skinny, David, desde ahí viene esta parte clasista sobre de la calzada para allá, porque precisamente en el río San Juan de Dios, hoy en día la calzada de Independencia, ¿Sí? están situados de un lado, o sea, actualmente yendo hacia el centro de Guadalajara, estaban situados lo que eran las personas poderosas económicamente, españoles y uno que otro mestizo por ahí. Sí. De la calzada para acá, lo que ahorita es el barrio de Analco, Mexicalcingo, todo ese tipo de calles, Obregón, Medrano, estaban situados los indígenas. Es por eso que actualmente podemos ver que los servicios, tanto de agua potable, electricidad, todo eso, llegan primero a la colonia que está de la calzada para allá, que es a los pudientes. De la calzada para acá es donde ya vienen los problemas y que actualmente todavía se ven problemas de inseguridad, se ven problemas de que no hay servicios a veces, que falla la luz, que no llega el agua, o sea, etcétera. Pero desde entonces podemos darnos cuenta de cómo está marcada esta parte del clasismo, ¿no? Exactamente, pero a lo que nos truje Chencha. Exactamente. ¿En qué entra aquí la parte obscura del Catrín? Bueno, tenemos la contraparte que es la Catrina, obviamente, pero se conoce como la garbancera, que la conocemos como la Catrina, la de la muerte, la que nos llama la atención. Y pues en esta parte, el adinerado, el que tiene los lujos, el que nos lleva a la soberbia es Belcebú, Nefistófeles, váyame, el diablo. Se asocia con el diablo. Precisamente por una imagen de poder, una imagen oscura. Sí, exactamente. Es la que lleva... Sombría ahí. esta. ¿Qué te parece si pasamos a ver una pequeña leyenda que abunda en específico en una colonia aquí en Guadalajara, que es el Catrín de Analco? ¿Te parece? Me agrada. Y gran colonia justamente relacionada con estas partes de la obscuridad y ofrecimientos al diablo. Ok, tenemos aquí la leyenda del Catrín de Analco, proporcionada por Elisa Gallo y Antonio Muñoz Díaz. La leyenda se dice que en 1940 fue el año en el que estuvo más en boga la canción El Capullito de Aleli, autoría del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, que pronto sería interpretada por grupos como Los Panchos, la Sonora Santanera, entre otros. Desde ya nos estamos dando un contexto de lo que era en ese entonces. Exactamente, ¿no? Sí. Con los grupos que interpretaban esta canción. Y era tanta la ingenuidad y de verbena de los vecinos del barrio de Analco que de pronto bajó de popularidad misteriosamente. Se corrió la versión de que se aparecía un Catrín, entre comillas, como ya lo había dicho el Richie, el diablo, silbando esta canción y que pocos vecinos tuvieran la desgracia de ver. Deambulando un hombre paquín de traje oscuro y con una vibra extraña. Ándale. O sea, para interpretar un poco mejor esto, quien creían que era este Catrín, que era el diablo, caminaba por las noches silbando esta canción. Vamos a ver si podemos Qué buscar sombrío algo. es, ¿no? Sí, mucho. Actualmente en Guadalajara, Mucho. digamos que no está muy segura la ciudad. Tú ves a alguien bien elegante silbando y que se acerca muy sombríamente hacia ti, si te saca de onda completamente. Exactamente. Y después también nos comenta aquí la leyenda que poco a poco corrió el rumor por todos los barrios de Guadalajara y pudieron escucharla y cantarla. Fíjate nomás al extremo que llegó esto. Volvemos a lo mismo. Gente que pudo ver el programa pasado que hablábamos sobre los vampiros y precisamente sí. sobre la leyenda del árbol del vampiro. Existe una creencia que termina siendo algo muy radical. Muy sombría también. Sí, que en este caso prefirieron dejar de escuchar una canción, que la canción no tenía absolutamente nada que ver con el Catrín. Sin embargo, como la persona que interpretaba al Catrín la silbaba, se volvió como un mito y una canción pues diabólica o algo así. Sí. Fíjate hasta dónde puede llegar ese tipo de leyendas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Las jovencitas que no obedecían
eran severamente reprendidas por sus madres, tías o abuelas. Esta es una pequeña estrofa de la canción Capullito de Aleli. Ok, pongan atención, gente. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brindé, lindo Eli, fidelidad hasta morir. Esto ustedes lo tienen como métrica, así en forma de salsa, no sé. Porque esa es la intención que tenía, como bolera o como salsa. Así es. Y hay un dato curioso precisamente aquí con el autor de la canción, que dice: la historia de este cantautor es bastante interesante, pues aparte de incursionar en la música, estuvo en la Primera Guerra Mundial y se dice que en sus últimos años de vida profesó la santería. Ándale. Vámonos, recio. Ándale, aquí ya tenemos un dato muy interesante. Sí. Ok, la leyenda del Catrín reviva más la cronología de los viejos barrios de Guadalajara. Precisamente yo tengo mucha afinidad. O sea, me gusta mucho todo este rol de la cultura en los barrios más antiguos de Guadalajara, porque puedes encontrar mil tesoros. Sí. O sea, hay miles de historias, hay miles de situaciones que pasaron ahí, que actualmente pasan. Normalmente en estas colonias podemos ver casas con puertas grandísimas, ventanales grandísimos. O sea, es todo muy caracterizado y no sé si sea adrede, pero está muy ambientado todavía a lo antiguo. Sí. Guadalajara no fue una ciudad hecha para la urbanización. De hecho, por eso hay varios conflictos con el tráfico, por lo mismo, porque no está diseñada para que fuera una gran urbe. Y tenemos estos contrastes donde sí hay mucha modernidad, pero no se deja de lado esta tradición de las cosas barrocas, neogóticas, que le dan esta sobriedad sombría a la ciudad. Richie, yo tengo una duda. ¿Tienes algún tipo de anécdota o algo que te haya pasado justamente con esta leyenda del Catrín? Creo que no nomás a mí me va a dar miedo, porque Skinny vivimos en un lugar cerca de donde me pasó esta anécdota. Justamente fue en el restaurante donde trabajaba, que es afuera del el Teatro Galerías, que no está muy lejos de aquí, ¿no? Yo trabajaba en este restaurante ahí en la Pila Azul, y a mí me tocaba trabajar de noche. En la residencia es como una pequeña sala. Y cuando te reciben son 2 cortinas, uno para la sala y otra para que te entres al restaurante. En esta ocasión habían dejado la luz prendida para que no se metieran, y abrieron las dos cortinas, que entraba la luz directamente hacia donde estaba la sala. Yo estaba preparando los alimentos para el día siguiente, y alrededor de las 2 de la mañana volteé hacia donde estaba la sala. Alrededor de unos 10 metros de donde estaba cocinando se alcanzaba a ver una silueta. Okay. Y sí me sacó de onda, porque no había nada. ¿Estaba oscuro el lugar? Estaba oscuro completamente. La única luz que había era la luz de la cocina. Y la luz llegaba de afuera hacia el sillón donde yo estaba viendo la silueta. Entonces sí me sacó de onda, porque era la silueta de un sombrero y un hombre muy elegante. Okay. Un hombre muy elegante. Como que dije, pues, ¿qué hora es como para que alguien siga aquí? O alguien se brincó, que es una reja la que cubría solamente esa parte. Y dije, alguien se metió. ¿Qué hora era? Eran las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Y yo me asomé a ver qué onda. Ya no vi nada. Entonces preparé todos mis alimentos, y en eso empezó a relinchar el caballo. Habían caballos. Se empezó a relinchar el caballo y dije, ya quiere comer el caballo. Cada vez que me acercaba... ¿uno real? Sí, un caballo real. Okay, un caballo real. Seguía relinchando el caballo. Yo me acercaba más a la paca de paja que le iba a dar al caballo, y relinchaba más. Y pues sí me empezó a sacar de onda, porque nomás estaba yo, no había nadie. Le di toda la vuelta, no había nadie. Y le dejé la comida al caballo, seguía relinchando, volví a la cocina y me encontré otra vez a la silueta, sentado ahí. Cuando prendí todas las luces, ya no estaba en una tercera ocasión, pero el caballo siguió relinchando.
Toda la noche siguió relinchando. Y ya que les conté esa historia en la mañana, todos me dijeron, se te apareció el diablo. Y el diablo te estaba siguiendo, por eso relinchaba el caballo. Y el caballo se quedó donde te quedaste más tiempo. Wow. Oye, Richie, fíjate, es que justamente ahorita te preguntaba si era el caballo real porque normalmente está muy asociado al Catrín. Sí. A una carreta con caballos. Que ahí te va. No, nunca me ha tocado ver el Catrín, pero sí me ha tocado escuchar la carreta, que le dicen la carreta de la muerte. Sí, exactamente. Justamente yo ahí, en Tlaquepaque, de noche he estado, pues no sé, entre dormido y despierto, y he escuchado que una carreta va, pero a madres, o sea que va rapidísimo, y se escucha, pues, los caballos galopeando. Te asomas y no hay absolutamente nada. Y esto se agrega también a unas cadenas, que también las cadenas van arrastrando, pero como si fuera, o sea, como si no fuera en la calle, como si fuera en pavimento, en piedra, porque se ve que van chocando, o sea, se escucha. Y también tiene una especie de relación con lo que es el diablo y con estas cosas oscuras, que al fin de cuentas, pues son cosas muy de la época que van afines, ¿no? Sí, y bueno, otra cosa que es muy del centro de Guadalajara, hay una parte, una avenida que sube, si vas del Parque Morelos hacia el centro de Guadalajara, donde antes se encontraba la avenida 16 de septiembre, hay una calle que es la calle del Diablo o del Catrín. Si escuchas a los perros ladrar toda la noche y se alcanza a ver la silueta de un señor que va silbando, justamente, es porque va pasando el Catrín. Y es esa calle que te lleva directamente a la Cruz Roja. Es la calle que te lleva, o sea, creo que está muy relacionada. ¿Coincidencia? Sí, o sea, muy relacionada a la muerte porque te lleva directamente. Y esa parte, ese parque que me ha ido en la noche es muy turbia, aparte de que hay servidoras sexuales en ese lugar. Pero sí, es muy oscura, muy oscura. Exactamente. Damas con rama. Sí. Y sí es muy sombrío porque las calles de Guadalajara son oscuras y parece que te están alumbrando con una vela. O sea, ahorita sí, se da ese efecto. No hay tanta iluminación como para que digas, se fue, o se va la luz y nomás está parpadeando una lámpara ahí en el centro de Guadalajara. Si te cagas. Fíjate que no sé si es adrede, pero si llega el punto en el que notas como ese ambiente en el que la luz no es suficiente. Sí. O sea, sinceramente la luz no es suficiente. Y logras detectar como cierto ambiente medio extraño, medio sombrío en el que te sientes hasta incómodo. Que sientes que algo va a pasar. Obviamente por ahí hay un dicho que dicen tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Es una verdad. No hay mucha seguridad en realidad en todo el estado, estamos de la chingada. Pero ahorita que estamos hablando por parte del centro de la ciudad no hay mucha seguridad. Además de que los lugares aledaños ahí del centro suelen ser lugares muy pesados, lugares muy difíciles. Y te puedes encontrar con muchas cosas. Pero hablando principalmente del tema paranormal, sí es muy... Sientes mucho esa vibra y sientes mucho esa parte pesada, que tú sientes que alguien te viene siguiendo, que ya te vieron o que ya viste pasar a alguien. O sea, cosas totalmente misteriosas que pues quedan ahí para sí, la plática. Sí, justamente el centro de Guadalajara tiene esta vibra fuerte porque se desenvolvió una batalla muy importante que es la batalla del Mixtón. Ajá. Entonces, varias razas, se le podría decir, indígena murió ahí. Entonces, sí se siente muy pesada la vibra en la noche en Guadalajara. Y también tenemos el Callejón del Diablo, que tiene su plaquita allí en el centro de Guadalajara, a 2 cuadritas de donde está el escudo de Jalisco. Ahí donde están los niños miones. Exactamente, y esa leyenda es relacionada con también mujeres. Había un pequeño seminario
Y pues les gustaba esta parte también paranormal de jugar con vamos a hablarle al diablo a ver si jala. Entonces, en esta parte vamos a hablarle, vieron por la ventana a un señor con capucha y su sombrero, un típico. Y después de ahí ya no vieron a la nueva que se integró a su grupo de bromas. Ándale. Sí. Y justamente esa parte donde están la parte de donde están el escudo de Guadalajara es muy oscura. Por más que haya luz, es muy oscuro y se siente esa vibra pesada. Wow. Ya platicaremos un poco más de esa leyenda en un programa posterior. Pero, ¿qué te parece si pasamos a mi sección favorita en este programa? Que es cuando el público nos platica sus vivencias y sus historias. Me encanta esta sección porque la gente participa y qué buenas historias hemos tenido. La señora en el programa pasado sí me sacó de onda cómo reaccionó, ¿eh? Estuvo fuerte su historia y esperemos que pronto podamos escuchar alguna otra similar, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, creo que de cabina ya tenemos lista la llamada. Pues bueno, ya tenemos aquí la llamada de producción. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Josué Emanuel. Josué Emanuel, ¿desde dónde nos llamas? Desde Guadalajara, Jalisco, acá en Miravalle. Miravalle, perfecto. A ver, platícanos, ¿qué historia tienes para compartirnos? Pues mira, hay varias experiencias que me han pasado. No puedo decir que son muchas, pero sí me han pasado cosas muy, muy extrañas. Entre unas de esas, yo puedo platicarles mis anécdotas de que hay cosas extrañas que suceden en mi trabajo. Hagan de cuenta que yo trabajo cerca de la IBM para el Salto. Okay. Y a lo mejor ya han escuchado que ha habido muchos accidentes en lo que es en esa zona por el tráfico que hay ahí, porque la mayoría de la gente pues no toma el puente peatonal, entonces hay varios acontecimientos que pasan por esa zona. Okay. Y una de las cosas extrañas que a mí me llegaron a pasar ya hace unos cuantos años atrás era de que yo antes en mi trabajo yo me iba por el transporte público y yo me iba a una hora muy muy temprana. Entonces a mí una de las cosas que se me hizo muy extraño fue que cuando yo me bajo en esa zona, a esa hora era a partir como de las 6 de la madrugada, entonces no hay mucha gente que se baja en esa zona donde yo me bajaba. Y hagan de cuenta que yo me bajo del camión y nadie más bajó conmigo. Entonces cuando yo bajo, yo veo atrás de mí una persona con una sudadera roja. Todavía me acuerdo de eso, que era una persona que tenía una sudadera roja. Okay. Entonces, al yo no querer cruzar el puente, yo me voy por la carretera. Entonces yo caminando, yo veo a esta persona atrás de mí. Entonces vamos caminando los dos. Entonces no le tomaba de primera atención a esta persona que iba atrás de mí. Paso a medias de la carretera y tengo que dar como una curva. Y al momento que yo doy esta curva, volteo hacia atrás para ver si pasaban vehículos y me percato que la persona que estaba atrás de mí ya no estaba. Entonces a mí me sacó de onda saber que esa persona que iba pegadito de mí desapareciera de un momento a otro. Entonces yo lo primero que pensé, dije, a lo mejor este chavo se cayó, no sé, ha de estar por aquí. Me asomaba, me fijaba y no veía a nadie. Pero para eso yo empecé a sentir como una sensación extraña de que dije, vaya, esto no es normal. Entonces yo volteaba a todos lados para ver si a lo mejor esta persona había corrido, no sé. A mí me sacó mucho de onda ver que esa persona desapareciera de un momento a otro, y me percato que no había nadie en las calles y no veía absolutamente a esta persona. Qué turbio. Entonces qué turbio. Yo sentí un temor, fue así como que, no sé, sentí algo así en el pecho que dije, no, ya no voy a tomar atención a esto, y yo pasé caminando. Después pues yo me acordaba de pues todos los hechos que llegaron a pasar ahí, y dije, a lo mejor, no sé, yo dije, a lo mejor un muerto a lo mejor que falleció ahí, que a lo mejor hizo acto de presencia y yo sin saber nada. Entonces esa fue una de las cosas más extrañas que me pasó, y como estamos ahí cerca de estar cerca de ahí mi trabajo,
también en mi trabajo me suceden cosas muy extrañas. Y de hecho varios de ahí de mis compañeros se han percatado que ocurren cosas muy, muy, muy raras. Y hagan de cuenta que el almacén donde estamos nosotros tiene luces que se prenden por medio de sensores. Ok. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos ahí dentro del almacén, nos fijamos que pues el almacén se ve muy, muy tétrico. Y ya anteriormente varios compañeros relataban que pues escuchaban cosas, que veían cosas más. Yo en su momento no lo creía porque pues el almacén era muy nuevo. Entonces, cuando yo estoy aquí en el almacén, nos empezamos a acomodar, poner nuestros puestos, pues nos empiezan a ocurrir varios hechos así extraños. Y uno de esos hechos extraños era de que las luces con sensores se prendían solos, siendo que pues debería haber una persona que los encendiera o hiciera un camino. Pero se nos hace extraño porque solamente ciertas lámparas se encendían. Entonces nosotros pues al hecho de pues no querernos asustar, tomábamos como de que a lo mejor las lámparas estaban mal, los sensores estaban mal acomodados, no sé, buscábamos como que Una justificación. la lógica. Sí. Ajá, buscábamos como que la lógica de que algo u otra cosa podía haberlo provocado, ¿ah? Entonces nos empiezan a ocurrir estos hechos más seguidos, De hecho, varios compañeros llegaron a tomar ciertas fotos y sí se llegan a percatar sombras por los cuales así como que decimos, vaya, ya no es como que le tratamos de hallar una lógica a eso, porque pensábamos incluso que hasta los mismos compañeros pues querían hacernos una broma, pero ya después yo me percataba de ciertas cosas que ocurrían porque cuando a mí me tocaba trabajar dentro de esa zona donde estaba más oscuro, nos fijábamos que en veces se veían por medio de los montacargas, tienen como unos reflectores para ver, se percataban ciertas sombras, se sentía un frío siendo que el almacén es caliente, se sentía muy helado en la parte más oscura de ahí. Y a mí me llegó a tocar que incluso una vez ahí laborando me tocó ver una bruma blanca que pasaba así por medio del almacén y yo decía, vaya, me daba mucho temor, la verdad. ¿Una Decía, pluma no, blanca? Ajá, haz de cuenta que era como, ¿cómo te lo puedes decir? Como una neblina, o sea, no era como polvo, Ok. no era nada de eso, era como una neblina, pero una neblina Turbio, qué muy turbio extraña esto, porque tomaba como que, haz de cuenta que tomaba un camino, haz de cuenta que cuando yo lo vi, sale la bruma y se vuelve a meter y yo así como que me quedé, dije, esto no es polvo. Entonces Ok. así como que me dio ese temor y dije, no debo de asustarme, pero pues lo primero que dije, no, deja salirme de aquí porque no había nadie más en ese momento conmigo, solamente en esa ocasión yo estaba solo. Y más aparte, pues compañeros de ahí han relatado que ven sombras pasar, que han escuchado cosas, que incluso ven gente que se asoma y incluso las de limpieza, las que se encargan de estar haciendo el aseo, las han llegado a asustar y ese pasillo la verdad no lo visitamos con frecuencia porque no van solos los compañeros, tienen que ir acompañados porque les causa mucho temor. Acompañados, precisamente. Oye, ahorita nos causó como mucha intriga lo que nos comentas sobre que tienes fotos, tienes evidencia. ¿Crees que haya manera de que nos las puedas hacer llegar? Te iría de comentarles a los compañeros para que se los pueda mostrar, pero sí llegaron a mandar porque haz de cuenta que tenemos un grupo donde ellos entraron primero al almacén cuando era nuevo y ellos nos platicaban, nosotros pensábamos que nos estaban echando bromas pues para querernos asustar, pero ya después cuando llegaron a tomar esas fotos sí como que se veía algo y así como que decías, no manches, ya no sabíamos si ya tomarlo con una forma lógica o creer en lo que en realidad ellos decían. Justamente como dices, bueno, hola, soy Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Esta parte que dices me llama la atención de los accidentes porque esa carga fría es más de espectros que están penando, ¿no? Porque fue muy repentina su muerte. Que sí, de hecho, ha habido muchos incidentes en esa zona, muchos choques y no me tocó ver en su momento, pero sí varios compañeros de los que ya tienen mucho tiempo les tocó ver gente morir afuera de esa empresa. Entonces,
varios compañeros pensamos que a lo mejor todas esas muertes que hubo fuera del trabajo, pues se canalizan allí en esa zona. O sea, ocurren varias cosas, porque incluso este almacén nuevo, nosotros trabajábamos aparte en otra empresa, al lado de allí está IBM. Entonces en IBM se rumoreaba mucho, e incluso amigos que llegaron a trabajar en esos proyectos de IBM nos platicaban que incluso había una niña que se aparecía ahí. Y nosotros ya habíamos escuchado ese rumor, ya lo habíamos escuchado anteriormente, y nosotros también pensábamos que era un juego, pues, de que ya traían ahí los mismos de la empresa, de que pues querían asustar a la gente. Pero varios compañeros a mí incluso me relataron que les dejaban dulces al niño que según estaba ahí, y se los llegaba a comer. Incluso un compañero de ahí me había dicho, me dice, en serio, hubieras visto, dice, ese día estábamos en el turno de la noche, no había nada de personas, estábamos en un área donde no había en su momento trabajadores por el turno, y tenían la costumbre de que dejaban un plato con dulces. Entonces dice, yo una vez llegué, dejé dulces ahí, y no es broma, dice, cuando regresamos no había nadie más que yo y otros 2 compañeros, y los dulces se los comieron, nomás dejaron la pura envoltura. Entonces desde ahí ya venía como que esa sensación de que ya sabíamos que había cosas que pasaban ahí. Más a mí en su momento, en ese entonces, no me pasaba nada. Ya después de que me pasó esto de cuando crucé la calle, que me topé esta persona, y actualmente en el trabajo donde estamos. Wow, los dulces que ponían, ¿los ponían adrede para ver lo que pasaba? Sí, o sea, haz de cuenta que ya los más viejos de ahí de IBM contaban que si le dejaban dulces al niño, se los comía. O sea, era como que trataban de hacer como ese experimento para saber si era en realidad lo que platicaban los trabajadores, y sí llegó a pasar. O sea, yo no lo llegué a ver, pero hubo varias personas que trabajaron en esa empresa que decían eso. Incluso cuando nosotros en su momento estuvimos ahí, también nos llegó un rumor de que decían que en el almacén donde nosotros laborábamos se aparecía esta niña. Y nos llegaron a ocurrir varias cosas muy extrañas, porque nosotros tenemos unos patines para transportar el material, y en su momento pues nosotros pensábamos que a lo mejor el piso estaba mal nivelado, a lo mejor había una rampita, algo así, por el cual las tractoletas en veces se deslizaban solas. Y así como que lo tomábamos de risa, pero a la vez como que nos causaba temor por el hecho de que se nos hacía extraño el por qué se movían, siendo que ese equipo era pesado, o sea, no se mueve con tantísima facilidad. Justamente ahorita que estás contando eso de la niña y que se lleva me dio el escalofrío solamente de ahorita que lo estás contando. Sí hay bastante vibra ahí, no sé, podría decirse negativa, pero sí da miedo, pues, sí da miedo. A mí o sea, de las cosas que me han pasado, yo pienso que ha sido una de esas. Yo pienso que he tenido la suerte de experimentar ya eso. La verdad, pues a mí, incluso yo platicándoles, sí, incluso de solo recordarlo me enchina la piel, porque no es la primera vez. Eso fue ya hace tiempo, más también no hace poco. Incluso también en la casa de mi chava llegaban a ocurrir cosas. También no sé por qué yo tenía esa suerte de que en la casa de mi chava ocurrían cosas muy extrañas, por las cuales también tanto a ella como a mí se nos hacía extraño lo que sucedía, porque incluso ella me llegaba a platicar que en su casa ocurrían cosas muy extrañas, y pues yo de primera como que no le creía. Entonces ya me tocó también una vez experimentar con ella, que incluso en su casa me tocó ver cómo una silla se recorrió, y la verdad, incluso yo platicando esto me da unos escalofríos, porque me tocó ver, o sea, no escuchar, sino ver cómo una silla se recorría, siendo que ya era de noche, y más aparte ella y yo estábamos solos en la casa, y ver eso nos causó un gran temor, sobre todo a ella, y yo pues trataba de mantener la calma, pero sí, yo en mi interior decía, no manches, esto ya es otro nivel, o sea, ya no es algo normal, ya no le hallaba la lógica de decir, el aire lo movió, o no sé, algo pasó. Sí, precisamente llega el punto en el que ya no cabe la lógica, ya no te puedes explicar muchas cosas, mi estimado Manuel. Pues bueno, Richard, una historia, bueno, varias historias. Bastante intrigadora, muy intrigadora. Y de verdad te agradecemos mucho, Manuel, por la llamada. ¿Quieres dejar algún saludo en específico?
Pues le quiero mandar un saludo a mi chava que también ve el podcast, no se lo pierde. Gracias. Entonces, si lo ve, ahora sí que ahí le mando un fuerte saludo y sobre todo a ustedes, saber que pues tengo el momento de poder, ahora sí que tener un momento cercano con ustedes, siendo que también cuando tengo la oportunidad veo sus podcasts y la verdad se me hacen muy, muy interesantes. Qué hermoso, mi estimado Manuel. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos. Te agradecemos mucho por la llamada y estamos en contacto, ¿sale? Ay, al contrario, les agradezco a ustedes por tomar mi llamada, escuchar mis historias y sobre todo poder hablar con ustedes. Perfecto, mi estimado Manuel. Ya habrá oportunidad para alguna otra llamada para que nos puedas platicar. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Bye. Dale, bye. ¿Cómo ves, mi estimado Ricardo? Tenemos mucha actividad. Fíjate que... Mucha actividad de ultratumba. Si te fijas, no sé si lo lograste notar al igual que yo, pero las historias que nos acaba de contar Manuel precisamente tienen que ver con un ámbito laboral. Sí, eso es muy común. O sea, bueno, yo te dije ahorita de lo de... Es a lo que yo iba. Comenzamos con el Catrín. Comenzamos con que te tocó una situación muy similar a lo que pasaba con el Catrín. Y te pasó también laborando. Sí. No sé. Y, bueno, en moraleja, no trabajen de noche. Moraleja, no trabajen, hagan un podcast. Sí, fíjate que ahorita que se toma el tema de estas situaciones durante el trabajo, yo también viví unas no muy fuertes, pero yo recuerdo que la más fuerte que viví, yo trabajaba en ese entonces en un taller de motos. Soy mecánico de profesión, la gente no lo sabía. Haz de cuenta que estábamos en el taller y justamente estaba yo en una motocicleta. Estaba en un banco y estaba pues, haciéndole unas reparaciones. Cuando de repente empecé a escuchar mi nombre. Eso sí ya... Ajá, entonces mi encargada estaba detrás del taller en la agencia. Ajá. Entonces yo lo que hice fue me levanté y le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo, no, yo no te hablé. Y dije, cabrón, no hay nadie más en la agencia ni en el taller. ¿Qué está pasando? Sí. Entonces me regresé a mi área de trabajo y al taller y seguí. Segunda vez escuché mi nombre, entonces me levanté y dije, esto ya me hizo emputar. Ya, si voy y ¿qué pasó, güey? Ya dime, ¿por qué me estás hablando? No, te lo juro que yo no soy, la chingada, total. Cuando me regresé, escucho una tercera vez. Pero esta tercera vez no con la misma voz ni con la voz de mi encargada en ese entonces, sino con otra voz como más extraña, como más de un niño, pero de un niño entre, no sé, 5 a 7 años más o menos. Entonces pasa que yo estoy en esta posición, bueno, para la gente que no nos está viendo, yo estoy sentado en un banco frente a una motocicleta, estoy arreglando, se me cae una herramienta al suelo, entonces yo hago este movimiento como inclinado hacia abajo para meter la mano abajo del banco y sacar la herramienta. Justo cuando hago este movimiento y meto la mano, del techo cae así una piedra y me cae en una de mis piernas. Yo pensando después, viendo cómo estaba acomodado, yo dije, o sea, yo estoy así arreglando. Si no se me hubiera quedado esa herramienta, la piedra me cae justo aquí, en la cabeza. Entonces se cae la herramienta, hago este movimiento para alcanzar la herramienta y en eso es cuando cae la piedra. Entonces de ahí dije, no mames, ¿qué pedo? Sí. ¿Qué está pasando? Dije, o sea, ya no es nada más un susto, es una agresión física. Uh-huh. Y yo recuerdo mucho que mi abuela me decía, cuando te pase ese tipo de cosas, porque a mí me ha pasado ese tipo de cosas desde muy chico. O sea, yo no tengo memoria de muchas cosas, pero mis papás me han platicado. ¿Sabes qué, güey? Tú decías que hacías esto o veías esto de la chingada. Sí. Entonces, yo se lo platicaba mucho a mi abuelita. Paz descanse. Entonces, mi abuelita llegó al punto que me decía, insúltalos, los tienes que insultar. Les tienes que decir como, déjame en paz, hijo de tal por cual, la chingada. Entonces, en ese momento, suena cómico y gracioso, pero me agarré gritando en el taller, déjame en paz, hijo de tu pinche, que sabe qué, y que bótate a chingar a tu no sé qué. Sí, y desde ahí lo juzgaron de loco, ¿no? Ajá, desde ahí sí. Me corrieron. No te creas, no, o sea, sí, sí fue como que, ay, bueno, es una casualidad, güey, el techo, algo, se desprendió una es que no existen casualidades, dicen,
Pero sí es muy turbio. Muy turbio porque 3 veces o 5 veces ya que te llamen, ahí sí está. Es algo raro. Sí, es algo que no, a veces no te lo puedes explicar y a veces el momento te hace creer como que, ay cabrón, ¿qué está pasando? ¿No? Pero pues son cosas que pasan en la vida, mi estimado Richie. Exactamente, son historias de ultratumba, se podría decir. Exactamente. Y pues bueno, Richie, ya casi para terminar con este segundo programa, ¿cómo te has sentido, Richie? ¿Qué te ha parecido las historias Muy que bien, hemos tenido? realmente sí percibí en todas las historias como este escalofrío de que sí, o sea, solamente fueron narradas, ahora vivirlas, sí es otra. No, es otro, sí te pega el otro pedo miedecillo, distinto, sí ¿no? te pega el miedecillo. Sí te saca ahí un buen susto. Y pues bueno, Richie, ya casi para irnos, ¿nos puedes recordar las redes sociales del Pod del Cast, por favor? Sí, claro, nos pueden encontrar en Instagram como el Pod del Cast, en Facebook como el Pod del Cast y en YouTube como el Pod del Cast. Perfecto, ¿tus redes personales? Sí, me pueden encontrar como Ricardo Carvajal en todas las redes. Ok, perfecto, gente. Pues no queda más que agradecer en controles a nuestro estimado Skinny, aquí a mi compañero Richie, y también reiterarles que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a dejar su reacción, su comentario, que nos platiquen de qué les gustaría escuchar en estos programas. También cualquier historia, cualquier acontecimiento que nos quieran platicar y hacerlo en el programa, con todo gusto se pueden poner en contacto con nosotros en las redes sociales del Pod del Cast, ya como lo dijo Richie, se los vamos a repetir: en Facebook como el Pod del Cast, en YouTube como el Pod del Cast y en Instagram como el Pod del Cast. Posteriormente ya vamos a estar en otras plataformas de audio para que también ahí tengan contacto con nosotros y nos sigan escuchando. A mí me pueden encontrar en Instagram como soy Javi01, en Twitter como soy Javi01, Javi con doble I, y en todas las plataformas de el Pod del Cast. Pues bueno, gente, nos despedimos, que tengan bonita noche.